Mire, la verdad es que, honestamente, a mí me encantaría no tener que hablar de este tema de nuevo, pero es un tema de la contingencia. Somos esclavos de la noticia. Esto tiene que ver con ciencia, con medicina, con virus. ¿Por qué? Porque hay preocupación en el Ministerio de Salud ante un eventual nuevo brote de COVID-19 en el país. Se estima que en esta nueva quinta ola, a la que nos podemos ver enfrentados durante el mes de julio, los casos diarios lleguen sobre los 10.000, razón por la que el Ministerio de Salud ha reiterado su llamado a vacunarse contra el coronavirus. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy buenos días, Daniel. Gusto saludarte. Gracias, el gusto es nuestro, doctora. Bueno, usted estuvo enfrentada a los medios, viviendo quizás en la peor fase hasta el momento de la pandemia en nuestro país. Estaba muy acostumbrada además a estar haciendo comunicación de riesgo casi todos los días, ¿no? En algún momento. Y ahora estamos hablando y hay cierta controversia, por lo tanto quiero partir inmediatamente con eso. ¿Estamos a puertas de una quinta ola o ya comenzó una quinta ola? Porque esto se basa en ciertos parámetros, ¿no?, definidos. Y hay algunos grupos matemáticos, científicos que ya han dicho que estaríamos ya al comienzo de una quinta ola. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que ya comenzamos con esta nueva ola de coronavirus. Claro, los casos han venido aumentando de forma muy importante en las últimas 2 semanas, particularmente la última semana. Ya estamos con más de 4.000 casos diarios y eso es preocupante. Sin embargo, hoy día tenemos herramientas que sabemos que nos ayudan y nos permiten de alguna manera disminuir la posibilidad de que muchas de estas personas que se están contagiando hoy día no se hospitalicen en forma grave. Y probablemente estos números, Daniel, son mucho mayores. Hoy día sabemos que hay personas que se testean en las farmacias y que no se reportan al Ministerio de Salud. Por lo tanto, esos casos no sabemos cuántos son, pero probablemente no son pocos, y personas que por algún motivo no se testean. Por lo tanto, probablemente estos números son mucho mayores de lo que estamos considerando diariamente. En general, se piensa que hay más del 30% de los casos que se testean, que puede ser mayor en este número. Por lo tanto, obviamente hoy día ya estamos con un aumento de casos significativo y eso es preocupante. Doctora, y esta es una pregunta y yo me pongo un poco del lado del común de la gente, que probablemente no tiene mucha formación en virología ni en ciencia. Y se preguntan todos estos días, dicen, ¿hasta cuándo? Es decir, llega un momento en que hay una especie de fatiga pandémica en el que las personas que evidentemente no estamos acostumbradas a estar preocupados o preocupadas de un virus o de una pandemia tanto tiempo y después de mucho tiempo de cuarentena, con 2, 3, ahora 4 dosis justamente de una vacuna contra un nuevo patógeno, en este caso un nuevo virus. Algunos dicen ¿hasta cuándo? Algunos dicen ¿cómo es posible que ahora haya tanto problema, tantas vacunas, un virus tan persistente cuando hemos convivido con un montón de virus? ¿Qué le dice a esas personas, doctora? A ver, lo primero es decir que usemos las herramientas que conocemos y hemos aprendido. Este virus nos ha traído muchas sorpresas, pero también nos ha traído certidumbres en el día de hoy. Y quiero contarte un poquito, Daniel, lo que pasó con Omicron. Omicron fue una variante que azotó desde noviembre en algunos países de Europa, Estados Unidos, llegó a Chile durante el verano y llegamos a tener alrededor de 35.000, 38.000 casos diarios. Sin embargo, lo que se ha visto ya mirando retrospectivamente lo que pasó en Chile y en el mundo, que los países que tenían la dosis de refuerzo, aquellos países que habían avanzado con esta tercera dosis, el impacto en las camas críticas y en los fallecidos fue menor. Los países, o incluso el mismo Estados Unidos, que tuvo algunos estados donde la tasa de vacunación era mucho mejor, tuvo menos impacto en las camas críticas y fallecidos. Por lo tanto, no tenemos respuesta hasta cuándo, pero sí tenemos respuesta de que tenemos elementos que tenemos que seguir usando, porque en la medida que personas usen esas herramientas como la vacunación, vamos a poder sortear estas olas, estos aumentos de casos de una mejor manera. ¿Y a qué me refiero? Hoy día en nuestro país tenemos más de 5 millones, estos son datos que yo tenía hasta aproximadamente el 8 de mayo, que no se habían puesto esa tercera o cuarta dosis, debiéndosela haberse puesta. La semana pasada se incorporaron alrededor de 500.000 personas más y esta semana se van a incorporar otras 500.000 personas más. Si esa cantidad de personas no se vacuna antes del invierno, probablemente muchas de ellas pueden enfermarse gravemente si se vuelven a contagiar. Por lo tanto, yo creo que hoy día las personas sí estamos viviendo con más libertades, estamos compartiendo, estamos cansados de la pandemia, llevamos varios años
pero sí tenemos que seguir usando aquellos elementos que nos permiten tener una vida con mayores libertades y una vida, yo diría, más normal. Los niños yendo al colegio, la gente yendo a trabajar, las personas, ¿cierto?, teniendo sus actividades al aire libre, pero seguimos con este virus circulando, pero tenemos que usar esos elementos que sabemos. Y la vacuna es elemental. No podemos bajar estas coberturas de vacunación de tercera y cuarta dosis. Tenemos que salir a vacunar. Tenemos que, hoy día, por ejemplo, ese número de personas, tenemos que ponernos metas. ¿Cuál va a ser la meta para esta semana de esa cantidad de personas de dosis de refuerzo y de cuarta dosis que no se ha puesto? Se dice que se están vacunando alrededor de 700, 800 mil personas diarias, pero si incorporamos 500 mil, obviamente esas personas que están rezagadas no estamos cubriendo. Por lo tanto, tenemos que fortalecer de una manera muy enérgica estas semanas, ojalá desde junio, y al menos ese 80% de rezagados que tenemos hoy día se vacune, porque así vamos a tener un invierno con mejores respuestas sanitarias. Y aquí no solamente COVID, porque también tenemos, Daniel, que probablemente vamos a tener un aumento de influenza y otros virus. Entonces, sí, evidentemente estamos cansados, no queremos más hablar del coronavirus, pero tenemos que estar hablando porque sigue impactando a nuestro país y al mundo. Sí, es verdad, altos niveles de influenza, rotavirus, adenovirus. Atención con eso, después le voy a preguntar también un poquito con eso porque hay ciertas preocupaciones con un tipo de adenovirus también. Pero antes de entrar en eso, que es más médico, doctora, apelo a su honestidad y franqueza. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno hasta ahora en términos justamente del manejo de la pandemia? A ver, yo creo que hay varias cosas relevantes. Yo valido que se haya abierto el tema, que se haya liberado el tema de las mascarillas. Me parece muy bien en ese sentido entender que se hayan tomado medidas en función de la mesa, al aire libre, ¿cierto? Tenemos menos posibilidad de contagio. La mascarilla sigue siendo una cosa que las personas ya están cansadas, valoro. Pero sin embargo, y yo lo dije desde el principio de abril, estas medidas de libertades tienen que ir acompañadas de una buena comunicación y una buena vacunación. Nosotros a principios de abril ya planteamos que cuando teníamos pocos casos, era ahí donde teníamos que salir con mayor fortaleza a decir, tenemos una cantidad de personas que se tienen que vacunar para poder seguir con estos números bajos. Sin embargo, me parece que todas estas campañas de vacunación y de comunicación de riesgo partieron tarde, porque ya cuando los casos empezaron a aumentar. Pero creo que se puede tomar el camino. Uno siempre puede tomar medidas y retomar el camino, y por eso yo hoy día, más que como ex autoridad, como académica del mundo de la academia, estoy haciendo estas recomendaciones. Tenemos que ponernos metas esta semana y la próxima semana para vacunar esa población que no se ha vacunado con la dosis de refuerzo. Y obviamente las autoridades ahí tienen que tomar todos los elementos que sabemos, que conocemos, para poder vacunar esos más de 5 millones de personas que ojalá se vacunen todos antes del 1 de junio. Doctora, sus críticas a la comunicación de riesgo de este gobierno fueron compartidas también por el exministro de Salud, Enrique París, también lo ha dicho en un par de ocasiones, ¿no? Esto fue respondido directamente por la ministra de Salud actual, Begoña Ayarza, en Televisión Nacional. Justamente decía que la comunicación de riesgo no se trata de asustar, sino que se trata de educar, y hay que ser además coherentes con el momento epidemiológico. Bueno, claramente yo siempre he dicho que, y lo hemos dicho con el ministro, esto no es... Son medidas de gobierno que uno habla así, estos son medidas de Estado. Sí. Y por eso yo desde esta vereda de la academia he tratado de comunicar y educar a las personas. Yo no le hablo al gobierno, le hablo a las personas y he salido desde enero, desde los primeros días de abril, de la importancia de anticiparse frente a lo que venía. Sabíamos que iba a venir este aumento de casos. Es como ha pasado en Estados Unidos, pasa Europa. Nosotros vemos lo que pasa después, por lo tanto podemos tomar esa medida. Sabíamos que venía este aumento de casos. Por lo tanto, ya a principios de abril deberíamos haber partido con una campaña de comunicación potente para que las personas entendieran que esa baja percepción de riesgo que había, porque también teníamos esa información, que había una muy baja percepción de riesgo, es decir, las personas pensaban que el virus había desaparecido. Por lo tanto, es ahí cuando nosotros teníamos que ir con mayor vitalidad para decirle, ojo, sí estamos bien, estamos poco confiados que los casos van a aumentar. Y para que si los casos aumentan o cuando los casos aumenten, tenemos que tener a todas estas personas bien vacunadas, porque sabemos que ese es el pilar que nos permite pasar estas olas con menos casos hospitalizados y menos fallecidos. Por lo tanto, creo que hoy día más que nunca el llamado es hacer estrategias fuertes, enérgicas en todos los lugares de nuestro país, en los centros rurales,
en los centros urbanos, extender los horarios de vacunación, ojalá duplicar estos números que estamos teniendo de vacunación, porque tenemos que salir enérgicamente a vacunar, vacunar y vacunar. Tercera y cuarta dosis, que es lo que nos va a permitir tener esta población más protegida, sobre todo que son esos adultos mayores o enfermos crónicos o personas jóvenes también, que pueden enfermarse gravemente. Afortunadamente, Daniel, durante la ola de Omicron, tuvimos un impacto no tan importante en las camas críticas como fue Delta o fue la primera ola cuando no teníamos vacuna. ¿Y por qué fue eso? Porque la cobertura en esa vacunación en ese momento estaba en valores muy buenos desde el punto de vista de dosis de refuerzo que estábamos partiendo, pero hoy día no estamos con esa cifra y nos preocupa enormemente que las personas se vacunen y por eso el llamado de todos, nosotros desde la academia, las autoridades, la sociedad civil, a que tomen estas medidas y tomemos las medidas que hemos aprendido. Así que el llamado es sobre todo a levantar estrategias y ponerse metas para vacunar todas esas personas que hoy día no lo han hecho. Y un llamado en lo personal, doctora, porque en esta misma entrevista además se refirieron directamente a usted. Es decir, la nombraron y le preguntaron, bueno, si hay que seguir mejorando, lo vamos a seguir haciendo. Y si la doctora, por ejemplo, Daza, quiere aportar, bienvenido sea, dice, las puertas del ministerio están abiertas. Bueno, la verdad que yo estoy aportando desde la academia. Si la ministra me llama y quiere alguna recomendación que yo le dé, nosotros tuvimos 2 años en la pandemia manejando, hemos aprendido, fueron los años más duros, más difíciles y por lo tanto establecimos estrategias que nos permitieron ir avanzando posiblemente. Por lo tanto, si ella me llama y yo necesita alguna recomendación o alguna conversación conmigo, yo encantada, tengo las puertas abiertas, no he recibido ninguna llamada del Ministerio de Salud, pero obviamente yo desde esta vereda voy a seguir aportando, porque nosotros también aprendimos durante la pandemia el trabajo de cada una de las personas, del Ministerio de Salud, desde la academia, desde el sector privado. Todos aportaron en función de una sola meta. De esa manera, y aquí una incidencia, cuando fuimos a recibir este premio de Edelman, una de las cosas que le llamó la atención a los jueces fue eso. ¿Cómo lograron que todo, el país completo, la academia, el sector privado, el Estado, se pusiera en función de un solo objetivo? Y creo que esto es un logro que tuvo nuestro país y yo creo que así tenemos que seguir trabajando cada uno de nuestro sector y, por supuesto, aportando y apoyando en esta estrategia. Yo lo he dicho, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando hacíamos pautas, me acuerdo cuando fui a Lo Valledor, donde hay más de 30.000 personas que circulan diariamente por ahí. Fuimos con las cuadrillas sanitarias migrantes para enseñarles, llevamos los vacunatorios y ahí se vacunaba la gente. Por lo tanto, esas estrategias son las que hay que fortalecer para que esta campaña y estas medidas de salud pública lleguen a todos. Doctora, voy a ser no políticamente incorrecto, voy a ser sanitariamente incorrecto. Mire, esto yo no lo había visto al menos ni con la primera dosis ni segunda dosis, con el esquema completo, ni tampoco con la dosis de refuerzo, la primera, es decir, la tercera dosis, ¿cierto? Vi que había en general un consenso importante entre los especialistas en Chile respecto de la necesidad de todos estos esquemas. Bien. Pero ahora, y esto es nuevo, con el segundo refuerzo o la cuarta dosis, he visto algunos médicos públicamente que han puesto en duda la pertinencia o la necesidad de un segundo refuerzo, y con esto quiero ser muy específico, para toda la población. Es decir, ellos dicen, en contexto de alto nivel de vacunación con 3 dosis y además con mucha infección, es decir, con gente que ya tuvo la infección y que por lo tanto tiene inmunidad híbrida, ponen en duda, a lo mejor porque no te hay mucho dato, la necesidad de una cuarta dosis para toda la población. No así para los grupos de riesgo, ¿no? Pues personas con enfermedades de base, adultos mayores, personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas. ¿Qué se dice respecto de eso? Porque eso también impacta en la comunicación de riesgo. Sí, yo creo que aquí lo más importante es informarse por los medios oficiales. Y que cuando nosotros implementamos la dosis de refuerzo, fue porque empezamos a ver en los estudios que teníamos desde el punto de vista de efectividad de las vacunas, de inmunidad, que la segunda dosis, disminuía en forma importante a los 4 meses y ya en forma muy significativa a los 6 meses. Para todos, para todos. Por supuesto que primero para las personas mayores, que eran los primeros que se vacunaban. Entonces, por eso rápidamente establecimos esta vacunación y por eso cuando partió la Omicron a fin de año,
teníamos una población, afortunadamente, con un porcentaje de vacunación de dosis refuerzo bastante bueno. Sí. En ese contexto, lo mismo nos está pasando con la cuarta dosis. Se ha visto que después de la tercera dosis, es decir, la primera dosis de refuerzo, después de los 4 meses, de los 5 meses, esta inmunidad empieza a disminuir para todos. Y por lo tanto es fundamental mantener estos niveles inmunes para que cuando llegue esta nueva ola, que está llegando ahora, tengamos una población altamente protegida. ¿Y esto qué significa? Que nos tenemos que adelantar, que nos tenemos que preparar. Porque si esperamos que venga la ola, obviamente vamos a tener una población menos protegida. Acá hay evidencia, hay ciencia detrás. Tenemos un comité de vacunas que es de un nivel excelentísimo, el CABEI. Son todos expertos en vacunas, que son los que hacen estas recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que escuchar a esos expertos, a esos comités, que son los que hacen un análisis profundo de la ciencia a nivel nacional, internacional, y de esa manera ir implementando las estrategias de salud pública. Siempre van a haber personas que no están de acuerdo, pero obviamente yo hago una recomendación que las personas se informen por los caminos, por los lugares oficiales. Es ahí donde está la información, porque si no, obviamente todas estas medidas o todos estos comentarios pueden producir incertidumbre y finalmente afectan la decisión de las personas en el día a día. Perfecto. Y además levanto una bandera roja, porque estamos justamente entrando a la temporada de invierno, enfermedades respiratorias. Y atención, ya apareció un paper, no sé si lo pudo ver, doctora, todavía, pero muy nuevo en The Lancet, hablando de una explicación técnica, en el fondo científica, respecto de la asociación entre el coronavirus, el adenovirus y esta hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Así que también es interesante ahí para evaluar. Todo esto nos llama a que nos sigamos cuidando, que extrememos las precauciones y que nos vacunemos todos y todas. Doctora Daza, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga buen día. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias. Bien, y con la doctora Daza entonces, hablando de esta quinta ola que nos había dicho, ya había comenzado entonces de acuerdo a las cifras, es momento de ir a una pausa. No alto en las noticias, pero ya estamos de vuelta. No me espere a mí, espere a... ¿Quién viene? Florencia Vial, porque va a estar aquí con todas las informaciones. Ya volvemos.